Dios, aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Edwin Clarín, ¿verdad? Por ese halago tan alto. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Aleluya. En esta mañana, gloria a Dios, Dios me ha dado el privilegio, ¿verdad? Y mi pastor, que no está con nosotros, usted lo sabe, de exponer la enseñanza de la palabra del Señor. Y en el día de hoy, pues quiero traer algo que Dios ha puesto en mi corazón, en el cual Dios me ha ministrado. Y me ha enseñado, cada vez que voy estudiando la palabra, aprendo cosas más. A veces he leído la palabra o el versículo 1, 2 y 3 veces, y cuando la vuelvo a leer, sale algo nuevo. Esa es la diferencia de un libro de la vida social a un libro que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. No es palabra de hombre, sino de nuestro Padre, de nuestro Hijo y del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17. Una palabra conocida por usted y por mí, sumamente interesante. Estaba leyendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y cómo Santiago, hermano de Jesús, corrige al pueblo que se cree que era el pueblo judío, que había conocido a Jesucristo como su Salvador, pero había muchas cosas en ese caminar, en esos creyentes que hoy en día también acontecen, que teníamos que cambiar o tenían que cambiar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es tiniebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Pasa un carbón encendido, Señor, tu pueblo. Yo necesito de esta palabra, Señor, para poder seguir caminando. Abre mi entendimiento para entender el propósito y los planes que tú tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Se pueden sentar. Estoy leyendo una versión, esta es la Reina Valera, ¿verdad? Voy a leer una versión lengua actual. Dice, escuchen ustedes lo que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho. ¿Cómo pueden hablar así? Le dice Santiago. Cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana. Su vida es como la niebla. Aparece un poco de tiempo y luego se desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo
como si fueran dueños del futuro. Y esto es malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están en pecado. Le pondría o le pongo al tema o al mensaje el tema obstinado. Obstinado. Obstinado son aquellas personas que creen que lo sabemos todo, que no fallamos, que nadie sabe más que yo. Persona que se mantiene excesivamente firme en una idea. Firme en una idea. Su intención, opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Hubo algo en un momento dado en mi diario caminar, ya que nací en el Evangelio, y yo me acuerdo hace un par de años atrás, en Puerto Rico, yo llevé una hermana, yo guiaba la guagua, era el pastor de la congregación, maquillaba la guagua, me limpiaba el patio, más era mecánico, me limpiaba, arreglaba la guagua y cuántas cosas más hacía. Si había un liqueo que lo arreglaba era el pastor. Y cuántas cosas más, y no quiero entrar en esos detalles. Fueron 5 años de experiencia que fueron para mí como 20. Y cuando yo llevé a aquella anciana a la casa, yo la dejé y yo le dije, bueno, hermana, Dios le bendiga, la vengo a buscar el domingo si Dios lo permite. No, la vengo a buscar el domingo. Y ella me dice, si Dios lo permite. Y yo vengo y la miro y en mi conciencia dice, pero ¿por qué Dios no lo va a permitir? Y yo me le quedé mirando y ella dice, acuérdese que ella me dice a mí, acuérdese, pastor, que siempre tenemos que dejarnos que sea Dios el que nos guíe. Porque no sabemos si mañana yo amanezco. Entonces como que yo hice, caí en cuenta, espérate, que el que estoy mal soy yo. Entonces hay personas que son obstinados. ¿Y a qué me quiero referir? Que no toman en cuenta a Dios en su diario vivir. Muchos procesamos o decimos o confesamos, sería que somos creyentes. Pero la pregunta sería, ¿dónde está Dios en todas tus decisiones? ¿Dónde está Dios en las decisiones que tú tomas en tu casa? Y eso era lo que Santiago estaba tratando de decir a este pueblo judío que estaba siendo perseguido. Incluso, imagínese usted, hermano, que parte de esa persecución ellos perdían todos sus terrenos. Porque habían creído que Jesucristo era el Salvador. Y estamos hablando del pueblo judío, no de los gentiles. Y yo quiero que usted esté atento a lo que estoy hablando. Y aquel pueblo no se daba a identificar quién era creyente y quién era un impío. Incluso Santiago los corregía y le decía, porque había muchos cristianos que cuando venían los romanos a perseguir al pueblo cristiano, el cristiano se escondía y se hacía pasar que era un impío, que no conocía a Jesús como su Salvador. Aleluya. Y cogía incluso y decía, mira, este es cristiano. Llévate a este. Siendo el cristiano que había reconocido que Jesucristo era su Salvador, señalaba a su hermano para que se lo llevaran preso o cautivo. ¿Cuántos me están entendiendo?
Entonces Santiago tenía hermano de Jesús, que eso es lo que se identifica, que fue el que escribió esta epístola o esta carta al pueblo judío, conocido como Jacobo. Fíjense, hermano, y la obstinación de este pueblo, y algunos pasajes dice el orgullo de este pueblo, se olvidaban o se habían olvidado que el dador de la vida tiene nombre y se llama Jesucristo. Y a veces nosotros como creyentes en este tiempo hacemos las mismas cosas que se estaban haciendo en aquel entonces. Decimos que somos creyentes, pero no nos identificamos en el mundo como que somos creyentes. Y yo pongo en balanza por miedo a la persecución. Oiga lo que voy a decir. Y esto es bíblica, esto es Biblia, no es opinión mía. Si yo voy ante un tribunal yo como creyente y como una persona que no tiene temor de Dios. Listen to me. Y me paran al frente y viene el juez y empieza a identificarme. Me dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y tú? No. ¿Tú amas a Dios? Sí. ¿Y tú? Yo amo a Dios. ¿Tú haces buenas obras? Sí. ¿Y tú? También. ¿Tú pagas tus taxes? Le pregunta al cristiano. Sí. ¿Y tú? También. ¿Tus vecinos te quieren? Sí. ¿Y tú? También. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay diferencia entre un cristiano y uno que no conoce a Dios? Dice la Biblia, en los versículos más arriba, que el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Y hay muchos cristianos obstinados que no se hacen identificar entre una persona que no conoce a Dios, entre otro que conoce a Dios. Porque los dos hacen lo mismo. Y no hay diferencia. Los dos hacen amistades. Los dos pagan sus contribuciones. Y ninguno de los dos predica la palabra. Enseña ni exhorta, ni corrige. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no quieren que el mundo se enoje con ellos. Estamos llenos en todos los Estados Unidos y Puerto Rico de cristianos que familiarizan con el mundo y no hay diferencias. Y no se atreven a predicar la palabra como está escrita porque no quieren que el mundo se enoje con ellos.
No se atreven a señalar el pecado y decir, tú que estás en las redes sociales, que te pasas 24/7 en las redes sociales, ves a alguien haciendo comentarios, avergonzando el evangelio y no te atreves a detenerlo porque él es tu amigo, porque él es tu pana, porque tienes alianza con el mundo. ¿Dónde está la iglesia que dice que tiene la verdad, que practica la verdad, que dice que vive para Dios, pero no hay amonestación del Espíritu Santo en su corazón? No hay diferencia entre el mundo y el cristiano. Creyentes obstinados que creemos que podemos alcanzar el mundo con nuestra fuerza, que creemos que podemos alcanzar las almas con nuestras capacidades. Se pierde el mundo y la iglesia se pierde también. No hay diferencia entre el mundo y un cristiano que dice que le sirve a Dios. Y lo primero que hace es que cuando hay crisis económica no ora, sino que va al welfare para que le aumente la fe. Cuando el primer paso debería ser la oración. Tiene problemas matrimoniales y el primer paso es la psicología o la ayuda matrimonial, pero no las rodillas. No un cambio de mentalidad. ¿Sabes por qué? Porque no hay diferencia entre el mundo y el cristiano. ¿Sabes por qué? Porque somos obstinados. ¿Sabes por qué? Porque somos más humanos que espirituales. Estamos más sometidos a lo que dice el mundo que a lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Yo sé que hay pocos amenes, pero yo no estoy hablando mi opinión. Yo estoy hablando lo que dice la Escritura. That's it. Hay gente que se molesta conmigo y aún con mi esposa porque somos muy bíblicos. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo hacer alianza con el mundo. Yo no puedo hacer alianza con un obstinado. Hay gente que se molesta cuando yo digo, a veces yo he tenido que callar por amor. Pero es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo diga la verdad, lo que dice la Escritura. Eres un obstinado, eres un rebelde, eres un orgulloso. Tú crees solamente en lo que tienes en tus manos, no le crees a Dios. Tienes llamado, tienes ministerio, pero eres obstinado. ¿Te crees que lo que estás haciendo es lo correcto? Pues vamos a la palabra, como yo decía el martes pasado. Cuando usted ve una persona que dice, no, para mí esto no es pecado. Oh, ok. ¿No es pecado? Vamos a la Biblia. Ya que el Espíritu Santo no te redarguye, porque para ti el adulterio, la fornicación, el robo, el maltrato no es pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si el Espíritu Santo ya no te redarguye, pues vamos a la palabra. No, eso era para aquel tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo en el cual tú estás viviendo, porque esto es una rueda. Lo que se cumplió en aquel año se vuelve a cumplir en este año también. ¿Cuántos me están entendiendo? La obstinación, que no son más que aquellas personas que no son humildes, que no callan cuando tienen que callar, que aunque le duela la palabra, en vez de decir la medicina amarga es la que cura. Si no dicen, a mí no me gusta ese mensaje. Por eso no deberían poner al hermano Irizario a predicar. Porque el hermano Irizario es muy directo. Pero es que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ok, voy a decirte algo, lo que es el significado de un pecador. De un pecador. Y el significado de aquel que le sirve a Dios. El pecador es el que practica el pecado.
Bíblicamente es así. Y yo creo que usted oiga esto. Acuérdese que obstinación también viene de las personas orgullosas, que saben un poquito y no hay quien los saque de ahí. Estudiaron un poquito, pero como está predicando un niño, no van a recibir esa palabra. El pecador es el que practica el pecado. El justo, el que vive para Dios. ¿Y quién es el impío? Justificado, pero vive como el pecador. El impío es el que ha sido justificado, que ha reconocido que Jesucristo es su Salvador, pero vive como pecador. Todavía hay personas dentro de nuestras congregaciones, y esto lo digo generalizando, porque iglesia no es tan solo la iglesia Esmirna. Hay millones de cristianos en el mundo. Hay muchos creyentes que han reconocido a Jesucristo como su Salvador, pero siguen haciendo obras de pecado. Eso se llama obstinado, porque no quieren cambiar. Roban. Dije que roban. Entonces, el juez le pregunta, ¿tú robas? Sí. ¿Y tú? Yo soy otro pillo. ¿Tú mientes? Todos los días. ¿Y tú? Cada vez. ¿Tú sueltas el puño? A veces suelto la Biblia. ¿Y tú? Ni me pregunte. ¿Ves pornografía? A veces caigo. ¿Y tú? A mí me encanta. ¿Cuánto tiempo oras? 15, 5 minutos. Es la calidad. ¿Y tú? Yo no, casi no oro, pero Señor, que no me metan preso. Entonces la pregunta sería, ¿quién es cristiano? ¿Quién es redimido? ¿Quién es limpiado por la sangre de Jesucristo? Identifícate. ¿A quién vas a servir? Porque te engañas a ti mismo. No estás engañando a Dios. Examínate. Si verdaderamente eres creyente, ¿amas a tu hermano? Sí, yo lo amo. Ajá. Vamos a preguntarle al que está a punto de meterlo preso. ¿Tú amas a tu hermano? Yo lo amo. ¿Y tú? Hay algunos que no amo, pero sí, yo pues, le puedo dar, no sé, creo que sí. Si fuera la persecución en este momento con la iglesia, ¿con cuál de esos dos tú te identificas? ¿O entregarías a tu hermano para que tú salieras a la luz? La pregunta, ¿dónde está Dios en todas tus decisiones? Si verdaderamente tú eres creyente. Me voy a mudar para Florida. Yo quisiera también. No me crea lo que estoy diciendo, estoy haciendo una obra. Me voy para Florida. La pregunta sería, ¿qué dice Dios de eso? Me voy para otra congregación porque el hermano Irizarry, Julio, no me gusta. Primeramente porque es balbú.
Me voy para otra iglesia. La pregunta sería, ¿dónde está Dios en tu decisión? Otra pregunta que le hago a los cristianos, ¿dónde está Dios en tu matrimonio? ¿Dónde está Dios en la restauración de tus hijos? ¿Dónde está Dios en las decisiones que tú tienes que tomar para el diario vivir? ¿Qué tanto tú influyes en tu familia? Examina a tus hijos. ¿Con quién andas? ¿Qué puertas tú como padre has abierto para que tus hijos vayan por la misma línea de pecado que tú participaste en un momento dado, que hoy en día no lo has hecho porque viniste a los pies de Jesucristo, pero sigue viviendo como impío, que conoce la verdad, pero vive como el mundo? Entonces tú quieres que instruya al niño en su camino, que aun cuando llegará viejo no se apartará de ella. Pero cuando los nenes llegan a 14, 15 años no quieren saber de papi, no quieren saber de la iglesia. ¿Qué influencia tú tienes con tus hijos? ¿Qué influencia tú tienes con tus nietos? ¿Qué es ser creyente? ¿Qué es vivir para Dios? No es tener traje bonito, falda bonito, pantalones bonitos, recortes bonitos. No se trata de eso. Es ser, no estar unidos con el mundo. No ser participantes del mundo. No es cambiando la versión de la Biblia, porque hay que ganarse las almas. ¿Y cómo nos vamos a ganar las almas? ¿Participando de qué? ¿De pecado? ¿Hay alguien que me está entendiendo? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay en el trabajo entre tú y un impío? Ay, que no somos perfectos. Cuando suene la trompeta, usted en el juicio, le dices a Dios eso. A ver qué Él te dice. Todos pecamos. Todos pecamos, pero hay pecados que puedes ir preso. Hay pecados que hay mayor condenación y hay otros que pueden ser justificados. Y Santiago, hermano de Jesús, respetado entre el pueblo judío, que es gente rebelde, que el judío venga a los pies de Jesucristo y todavía sigue con ciertos atributos del mundo. Mira, hermano, tengo 50 años. Parezco de 25, Julio, pero tengo 50. Y he visto hombres y mujeres caer. Muchas personas. He visto matrimonios destruidos. He visto matrimonios que han ido por mal camino. Y me he hecho la culpa en cierto punto de vista de, aunque le he hablado, pero no he sido firme. Y hoy en día están totalmente destruidos matrimonios que todavía se aman. Usted oyó lo que yo dije, todavía se aman, pero están destruidos. No quieren volver. Como que no funcionan, dicen. He visto ministerios dentro de nuestras congregaciones que a simple vista yo digo, este va por mal camino. Y hoy aquí, está hablando de Lébano, están enojados con mi esposa y conmigo porque le dijimos la verdad. Y están destruidos. ¿Sabes por qué? Porque son obstinados. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero hay personas que no quieren conocer la verdad. Quieren seguir viviendo en error. Pero yo tengo que enseñar lo que es la Sagrada Escritura. Yo no sé cómo tú te identificas en tu casa. Si eres un malcriado, eres vulgar, ves mucha porquería. Y perdone mi sinceridad. Siento el respaldo
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristiano no es tener metas en la vida y buscar que con el dinero se cumplan y al final pierdas tu alma. ¿De qué te sirvió? ¿Cuántos me están entendiendo? Hay situaciones que las podemos resolver con el dinero, pero al final cuando el diario vivir te diga es tiempo de morir, todavía tú no has reconocido para qué lugar tú vas. Y si sonara la trompeta en este momento, mi pregunta sería para ti y para mí también: ¿para dónde te crees tú que vas? ¿Para dónde piensas tú que vas a ir? Fíjese, vamos ahora a los que decid hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y cuando no sabéis lo que será mañana. Hay gente que se pronostican profetas. Mañana voy a trabajar. Ese es un profeta que no está cumpliendo lo que dice la Escritura. En vez de decir, si Dios permite, mañana voy a ir a trabajar. Si Dios lo permite. Siempre en todo cristiano tiene que estar Dios por delante. Si tú dices que tú eres creyente, Dios tiene que estar por delante de ti. No puedes confiarle en tus egos. No puedes confiarle en tus pasiones. Que las pasiones tienen doble filo. Esa palabra hay que tener mucho cuidado. Apasionate. Sí, apasionate en el Señor. Pero también te puedes apasionar por el pecado, por la fornicación, por el adulterio, por el robo, por el fraude, por la mentira. Te apasionas porque no quieres salir de tus errores, de tus fracasos. Te gusta lo que estás viviendo, te gusta lo que estás haciendo, te gusta, te satisface porque ves dinero, porque ves dinero, porque ves dinero. Pero la pregunta es, ¿Dios está ahí? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Las pasiones, mucha gente lo hace para llenar la soledad, para presumir que tienen dinero. Y usted lo ve. Dios lo bendiga, hermano. Y el Señor la presunción. Presumen que son creyentes, presumen que saben, pero son impíos. Conocen la verdad, pero viven como el mundo, porque practican lo mismo que hace el mundo. Pero vienen a la iglesia y trabajan para la obra, pero son celosos, egoístas, envidiosos, calumniadores. No quieren cambiar. Voy terminando, porque se acabaron los amenes. Una persona testaruda, sinónimo, un obstinado es testarudo, terco, empecinado, confiado en lo que él cree que es lo correcto. Él se cree que se la sabe toda. Terco, voluntarioso. Y eso es lo que estaba pasando. Y acuérdense que Santiago le estaba hablando al pueblo de Dios, no le estaba hablando al impío. Le estaba hablando a su pueblo, al creyente, al que reconocía que había aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero sus acciones negaban que Dios estaba con ellos.
Si tu vecino se molesta porque se está escuchando música vulgar y tú le llamaste a la policía porque tú tienes moral, que se moleste. Esos son almas de salvación. Hay que ganárselos para el Señor. De esa manera no nos vamos a ganar. Hay que compartir con ellos. Pon reggaetón. Oye, no, en el Señor nosotros somos iguales. No tengas miedo. Hay que ganarse las almas para Cristo. No, yo no tomo, pero dame un poquito de coquito. Mañana vas para la iglesia. Identifícate a quién serviréis. El impío fue justificado, pero todavía sigue practicando las cosas del mundo. Dios no quiere que su iglesia, mira hermano, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo no estoy diciendo que tú no planifiques. Yo no estoy diciendo que tú no buscas alternativas para ganarte las almas para Cristo. Yo lo que estoy diciendo, no participes del mundo para ganarte almas para Cristo, porque es antibíblico. No use las mismas frases que usa el mundo para llenar la casa de Dios, porque eso es antibíblico. No permitan muchas cosas en la casa de Dios, porque hay que ganarse las almas, porque eso es antibíblico. Si hay cambio, si hay palabra diferente, pero no somos partícipes del pecado. El pecado es pecado y punto. Hay muchas cosas que podemos cambiar, pero no irnos a la inmoralidad y al pecado. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Identifícate a quién le estás sirviendo. Si tienes rencor porque no te gusta un hermano de la iglesia, ¿qué tú quieres que yo te diga? Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo dices que amas a Dios al que tú no ves? Obstinado. Eso es obstinación. Esto no me lo cambia. A mí me gusta así. A mí no, es que no lo paso, es que él es feo. ¿Ves? ¿Qué tú quieres que él haga? ¿Se haga una cirugía para agradarte a ti? Iglesia, digo lo que decía mi abuela, que ya partió con el Señor. Hay que orar. Hay que orar. Nos vamos, no digamos nosotros, se van a perder mucha gente. Se van a perder muchos creyentes. Porque son obstinados, no son humildes. Porque no quieren reconocer sus debilidades y sus fallas. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. ¿Tú quieres prosperar? Esta gente querían prosperar, pero hay una llave para una puerta. ¿Tú quieres tener buen carro? ¿Tú quieres tener buena casa? ¿Tú quieres que Dios te supla? Pero ahí hay una clave esencial. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios es primero para el crecimiento de tu casa, de tu familia, de lo que tú deseas. Primeramente Dios, y Dios comienza a suplir a tu casa. Primeramente Dios, y Dios comienza a unir tu familia que está dividida.
primeramente Dios, y Dios vuelve a establecer tu matrimonio, el vínculo, la unidad que tú tenías con ese hombre. Primeramente Dios. Hay desunión en el pueblo. ¿Por qué? Porque uno busca para el mundo y otro busca para Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, los problemas, las situaciones en tu casa, la desunión en tu casa, se unen nuevamente. Es Dios. Tú no